En torno a la colaboración para la innovación, nosotros somos un spin-off de un centro tecnológico, de CEITIC A4. Y como tal, pues tenemos ese histórico y ese bagaje. Parte del equipo, el director técnico y yo mismo, hacemos la tesis doctoral en el centro de investigación y luego saltamos a la generación de la empresa. Por lo tanto, la relación con los centros tecnológicos la llevamos en el ADN. A día de hoy, 8 años después de haber constituido la compañía, seguimos colaborando con centros de investigación, intentando acotar muy bien los recursos que ponemos en los centros de investigación, pues porque todos sabemos pues, que no es barato la innovación a través de los centros de innovación. Lo que pasa es que tenemos muy bien detectados aquellos grupos de trabajo dentro de los centros de investigación que nos aportan un valor muy significativo. Además, compartimos en muchos casos un know-how y tenemos una propiedad industrial e intelectual que no nos interesa sacar fuera de ese grupo de trabajo, de esos equipos de trabajo, y a día de hoy creo que hemos conseguido una relación en la cual los equipos de los centros y el equipo nuestro colaboran y cooperan y son un equipo a todos los efectos. Otra cosa que independientemente haya una relación mercantil, haya unas propiedades, haya unas titularidades en las patentes, etc. Pero hemos conseguido la generación de un equipo que tiene mucha confianza, que trabaja muy bien conjuntamente, que tenemos un know-how compartido y que funciona muy bien. Colaboramos estrechamente no solo con el centro del cual venimos, sino que trabajamos con otros. Además tenemos libertad, como creo que ha de ser, para poder trabajar con ellos o con cualquier otro, pero evidentemente pues, compartimos un histórico que pues, nos beneficia. Adicionalmente, aparte de colaborar con centros de investigación, también intentamos involucrar al cliente una vez más, como decía al principio, en toda esta fase. El cliente forma parte de la innovación. La innovación no puede ser para hacer un paper o para una patente en sí misma que no vale para nada. Entonces, en ocasiones, no siempre se puede hacer, pero intentamos involucrar al cliente también en esa fase. Al final no es investigación básica, es investigación orientada a mercado. Y si el cliente se involucra, te garantizas estás un poco más cerca del éxito de ese producto. Entonces, bueno, sí que intentamos no perder de vista involucrar al cliente en la medida de lo posible en esas fases también.